Soy Franklin Millán. Soy Iván Vázquez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado a tratar asuntos que no se pueden de manera profunda lidiar con ellos, ni en la predicación, ni en los estudios bíblicos. Bueno, pastor, y hoy tenemos una pregunta interesante. La pregunta es cómo guiar a nuestros hijos a una mayor devoción en el Señor. ¿Qué creen ustedes con respecto a esta pregunta? Y es un privilegio para mí compartir con ustedes, ya que ustedes son padres y la experiencia y el conocimiento que han adquirido en el Señor va a ayudar a una respuesta más acertada y que ayuda a la iglesia y a aquellos padres que tienen hijos en el Señor. No, y también los que están prontos a ser padres, los que tienen un futuro, el deseo también de tener hijos y demás. ¿Sabes? Una vez leí, y que me dio muchas gracias con respecto a esto de la crianza, y fue en mi etapa de soltería. Leí un libro donde el hombre presentaba una experiencia que decía: antes de casarme tenía 5 teorías de cómo criar a los hijos. Y entonces dice: ahora que estoy casado tengo 5 hijos y ninguna teoría. Porque es difícil, y quiero empezar por ahí antes de ya responder la pregunta. Aquellos que me escuchan, hermanos, no piensen que guiar a nuestros hijos en el Señor se resuelve con ABC 1, 2, 3, o con una cuestión esquemática, o como si fuera una cuestión de matemática, porque a veces lo que funciona para una familia en cuanto a estrategia no funciona para la otra. Lo que sí entiendo que debe, y lo hay, principios para guiar a nuestros hijos, y es lo que de alguna manera podemos nosotros pues lidiar con ellos hoy y poder hablar de ellos. Sí. Bueno, yo primero diría, Iván, que lo primero que tenemos que pensar es que no podemos asumir que porque nuestros hijos crezcan en un hogar cristiano son cristianos automáticamente. Porque la pregunta asume ya una conversión en los hijos. ¿Cómo guiar a nuestros hijos a una mayor devoción? Y yo todavía no sé si el mío está convertido o no. Exacto, y yo tampoco puedo decir que el mío haya conocido al Señor. Entonces, yo creo que antes de pensar en cómo lo guiamos a tener mayor devoción al Señor, primero es cómo tener esa devoción. exacto, O esa relación. tenemos que pensar y criarlos a ellos con una mentalidad de que nosotros los estamos evangelizando a ellos. Sí, eso es muy válido aclarar eso. Yo siempre he tenido en mente que en todo momento tenemos que tratar de modelarles a Cristo en la vida del hijo de nuestros hijos. Ahora, no siempre yo tuve en perspectiva la claridad de compartir el evangelio con él de muchas maneras. A veces yo pensaba que era solamente cuestiones de dejado a la evangelización, dejado al presentarle a Cristo para que la persona se convierta y punto. Pero después que empecé a considerar cómo la Escritura misma habla en todos sus libros, presenta a Jesús, empezó a cambiar mi forma de interactuar y de leer la palabra con mi hijo. Empecé entonces a leerle no solamente para que adquiriera un conocimiento de una historia bíblica, sino también para poder mostrarle a él el evangelio, que al fin y al cabo, como la Escritura nos enseña, es lo único que transforma el corazón. Pablo lo dijo a la iglesia de Roma, que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a tener una relación con el Señor, tenemos que exponerlos todos los días al evangelio. Y yo, tomando la idea que decía el pastor Rubén, en una ocasión leí o escuché, no recuerdo bien, que alguien dijo de que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y no se puede deducir o no podemos decir de que nuestros hijos que nacen, podríamos decir, en cuna de cristiandad, no podemos decir de que porque nacen en familias cristianas ya son cristianos. Y el pastor Iván decía de que él tenía en mente cómo presentarle el evangelio continuamente a su hijo, y creo que es una necesidad que a veces los padres cristianos pasan por alto o olvidan, ya que a veces atribuyen esta responsabilidad que les corresponde, creo, a ellos, a la iglesia o al desempeño de los pastores y maestros de la iglesia. Y quisiera preguntarte, Pastor Rubén, en la experiencia que llevas como pastor, ¿nunca has sido confrontado con esta idea de que son los pastores de la iglesia los que tienen que enseñar el evangelio a los hijos?
¿No te has chocado con esa idea de que los padres a veces toman esa responsabilidad y la transfieren a los pastores de la iglesia? Eso es, yo creo que una tendencia que normalmente tienen muchas personas, creen que eso es responsabilidad de la iglesia. Yo creo que, pero en el caso de nuestra iglesia, yo creo que hemos sido bastante eh, proactivos en enseñarle a la gente que es su responsabilidad. De hecho, cuando nosotros, siempre que tenemos la oportunidad de presentar a un niño en la iglesia, nosotros siempre explicamos a la iglesia que eso no es algo mágico, que solamente el hecho de que alguien venga, porque a veces vienen personas y traen a sus niños porque creen que hay algo sobrenatural en que oremos por el niño y que eso va a ser algo especial. Y nosotros siempre lo que les decimos es que eso lo que añade es una responsabilidad sobre su vida, porque esa persona es la responsable, mamá, papá, de enseñarle el evangelio a ese niño y de criarlo, de educarlo. Claro que en nuestra iglesia, por ejemplo, hay programas para niños, los domingos hay un tiempo para los niños, ahora hay un tiempo también para los adolescentes y todo eso está muy bien, pero nada de eso sustituye lo que pasa en el hogar y cómo los hijos vean Sí. la devoción de los padres. Los propios padres. Sí, yo pensaba en la pregunta de cómo guiarlos, ya sea que sea para que conozcan por la gracia de Dios al Señor, o porque ya habiéndolo conocido puedan seguir profundizando en su relación con Él. Yo creo que siempre me ha llamado la atención en el Antiguo Testamento dos pasajes muy relacionados con la crianza, con la instrucción a la luz de la palabra. Uno está básicamente en Deuteronomio, capítulo 6, donde el pueblo de Israel es confrontado y es animado a que se deleite en Dios a través de la palabra, en la meditación constante de ella. Por eso habla inclusive de decir al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, escribirlo en los dinteles de las puertas. En todo tiempo, satura tu familia, satura tu mente, satura el corazón de tu hijo con la palabra. También en los salmos, específicamente en el Salmo 1, uno que predicamos en esta serie de los salmos, pues habla de este hombre que se deleita en la palabra de Dios constantemente. Y la manera en la que te muestra que él se deleita es meditando todos los días en ella. O sea, yo creo que ahí aprendemos también de que es nuestra responsabilidad poder hacer que nuestros hijos mediten en la palabra de Dios día y noche. Eso implica que nosotros tenemos que ser directivos en eso. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que leerle la palabra diariamente a ellos. Yo sé que no es fácil porque implica sacrificio. Y entiendo también que a veces llevas retos según la edad. Porque en mi propia experiencia actual, cuando mi hijo estaba más pequeño, entre la edad de 7 a 9 años, él disfrutaba conmigo de leer la palabra, añoraba estar en ese tiempo, pero ahora que está en la adolescencia, tengo que confesarle que ha sido un reto el poder ayudarle a él y persuadir su corazón para que lea la palabra y que no sea solamente un compromiso, un cumplido, el quedar bien con papá o con mamá. Y, y ha sido difícil. Lo que me ha ayudado mucho es aprovechar, y quizás pueda servirle a algunos que nos están escuchando, el hecho de buscar momentos específicos del día o de la noche donde tú puedas hablarle de cosas pequeñas, donde él lo pueda disfrutar y al mismo tiempo no sea tanta carga de estudio como si fuera un adulto. Y eso lo estoy experimentando con Elionay. Me hice de un folletico bien pequeño a la luz por todo el Evangelio de Marcos, solamente con 3 preguntas en cada pasaje. Él lo lee, contesta las preguntas y después le interactuamos en familia. Y ha sido una bendición porque él ha podido disfrutarlo, lo añora, lo puedo ver hora antes tratando de contestarlo y está bien. Me gusta esa idea de poner una piedra en el zapato y ya. Bueno, de hecho, si nosotros pensamos bíblicamente, el propio Señor, cuando andaba con los discípulos, aprovechaba momentos de la vida cotidiana, cosas que pasaban, una flor que veía, las aves comiendo, un sembrador quizás
lanzando semillas para dar enseñanza. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer también. O sea, cuando tenemos, en el día a día, cuando estamos compartiendo, se nos presentan circunstancias, preguntas, cosas que pasan que nosotros podemos eh, aprovechar esos momentos para darle una enseñanza bíblica a nuestros hijos. Iván, yo quería decir, y Frankie, algo importante también, porque yo creo que muchas veces los creyentes se sienten mal porque creen que es su responsabilidad que sus hijos sean creyentes. Y queremos que los hermanos no vayan a tener esa idea errada en su vida. O sea, nosotros no podemos hacer cristianos a nadie, ni siquiera a nuestros propios hijos. Es Dios el único que puede abrir su corazón y puede traerlos a la fe. Y eso frustra a muchos padres, porque es lo que nos han contado. Me imagino que ustedes también han tenido esta experiencia de padres que sienten que no han sido buenos padres porque sus hijos no creen en Sí. este momento. Ujú. Y eso influye mucho en su manera de criarlos porque quieren obligarlos a ser cristianos, Sí. y eso es algo que realmente no podemos hacer. Y yo quisiera alentar a los padres a descansar también en la soberanía de Dios y en la obra de Dios, hacer su papel como padres, pero descansar en que Dios haga su obra. Como mismo Amén. ocurrió con nosotros. ¿Tú tuviste un padre cristiano, Iván? Nunca. Yo tampoco. Y yo tampoco, y Dios me trajo a sus pies. Imagínate que no podrá hacer Dios con un niño que ha crecido en un hogar cristiano. Y es peor para los pastores, porque a veces hasta se esfuerzan a los pastores con respecto a sus hijos, hasta el punto de presionar en cuanto a su cualificación para la pastoral, haciendo una interpretación errada de lo que implica tener los hijos en sujeción. Y a veces muchos acuñan que deben ser creyentes, que deben convertirse, Los que mejor se deben comportar. los que mejor se deben comportar. Y es difícil. También, por otro lado, yo entiendo a los padres. Si por un lado, hermanos, descansen en la soberanía de Dios, por el otro lado entiendo también que el dolor y, y el sufrimiento que causa el ver a nuestros hijos dando señales lejos de creyente de ser un inconverso. Sí. Porque cuando nosotros hemos tenido este cuadro de la condenación delante de nuestros ojos y lo hemos palpado con nuestras almas en alguna medida, sabemos lo horrenda cosa que es ser condenado. Y puedo entenderle, pero como decía el pastor Rubén, o sea, no dejemos que esa expectación de temor o de, vamos a decir, de descontento, de dolor, opaque el hecho de que Dios está en control y que es Dios quien hace que nuestros hijos lleguen a sus pies. Yo también alentaría de que cómo guiarles, ore por ellos y ore con ellos. Y no solamente ore en familia con ellos, ore individualmente con ellos y por ellos. Que ellos puedan verte orando por ellos particularmente en un lugar apartado, solamente con ellos. Yo tengo la experiencia de una ocasión de haber leído, y aquellos que han leído la vida de Agustín saben o recuerdan la experiencia que él narra en su libro Confesiones acerca de su madre y de cómo su madre, siendo ya creyente, tenía una preocupación, como puede tener toda madre que tiene hijos que aún no se han convertido en el Señor, y cómo ella oraba por él y cómo ella se preocupaba por él. Y Agustín habla acerca de que él tenía la experiencia de saber de que su madre todos los días oraba por él. Y sabemos que a los años de llevar esta vida de oración la madre, el Señor respondió a esa oración y Agustín se convirtió y lo conocemos toda su obra teológica que ha hecho a través de los tiempos. Pero esto es algo, hermanos, tomando las palabras del pastor Iván, que si usted tiene hijos y aún sus hijos no son creyentes, usted haga eso. Ora al Señor. Yo recuerdo en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de trabajar con niños y jóvenes, y recuerdo hace algunos años atrás que me afané con un joven que llevaba tiempo con él y no veía cambios. Y yo recuerdo que el pastor de la iglesia, yo comentando con él en aquel entonces, aquella situación, él me dijo algo que es muy cierto, y es, Frank, en ti no radica el poder de cambiar el corazón de ese niño. Así que tú enseña la escritura, tú ora por él, predica el evangelio, modela a Cristo delante de sus ojos, pero descansa en que ese Señor que Amén. cambia su corazón.
Y creo que como padres, si sus hijos aún no han hecho una confesión de fe o no han hecho una profesión de fe, ustedes descansen en esa idea de orar por sus hijos, compartir en lo que ellos puedan o ustedes puedan con ellos la escritura y dejar al Señor, las obras del Señor. Amén. Yo creo que para ir cerrando este tiempo, es válido reafirmar eso una vez más, que tiene que ver con descansar en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Y una imagen que me viene a la mente es el profeta Ezequiel enfrente de un valle de huesos secos. Y solamente él confió en el Señor cuando el Señor interactuó con él, de que le hablara, pero de que le hablara ¿qué cosa? La palabra. Y el Espíritu, que es el que inspira la palabra de Dios, fue el que le dio vida a estos huesos. Si tu hijo a veces puede de alguna manera estar en esta condición, puede revivir. Como mismo el profeta le hace la pregunta, ¿podrán estos huesos volver a la vida? Y entonces él le dice que sí, él sabía quién era el Señor. Nosotros también conocemos quién es nuestro Dios. Y estamos persuadidos de que es poderoso para dar vida a los muertos. Y si tu hijo es alguien que no lo ha conocido, Dios tiene el poder para hacer que le conozca. Solamente nuestra responsabilidad como padres, ¿cuál es, Rubén? Predicarle la palabra, ¿verdad? Y vivir como cristianos. Amén. No hay que ser un experto, solamente vivir como que somos cristianos y hablarle y enseñarle la palabra a nuestros hijos, más nada. Así mismo es. Amén.